Hola, ¿cómo andan? Esta es la segunda parte del video que subí la semana pasada contando mi experiencia de cuando viví en Alemania. Véanlo si no lo vieron, porque no tiene mucho sentido entonces que vean este. Eh, en ese video conté un poco sobre, bueno, por qué cómo llegué ahí, por qué estaba en Alemania y toda la cuestión como académica que fue parte, ¿no?, de esta experiencia del horror. Mi idea, no sé si eso se refleja tanto después en cómo salió, pero mi idea era poner el énfasis más bien en lo que es, bueno, desidealizar un poco esto de Europa, ¿no? Como está mucho esa cosa desde acá, por lo menos en Argentina, esto de que siempre, creo que toda Latinoamérica, ¿no? De que todo en Europa es mejor, todo funciona bien, no como acá. Bueno, y quería como mostrar un poco la otra cara de eso. Y bueno, y también conté un poco respecto de lo de la cuestión de la academia. Quizás di una imagen también como muy negativa. Eso, por supuesto, no es mi experiencia. Hay otra gente que va y la pasa genial y todo bien. Yo conté todas las cosas buenas, todas las cosas malas, pero también hay cosas buenas, ¿no? Pero bueno, obviamente me interesa centrarme en lo malo. Yo la pasé mal, pero no la pasé mal por Alemania solamente. Eh, yo en ese momento sí, en ese momento era lo que pensaba, ¿no? Yo estando allá sufriendo, pensaba, bueno, no, porque todo esto porque Alemania, que Alemania no me gusta, porque los alemanes esto, lo otro. Y la verdad que en realidad, a la distancia, ¿no? Con un poco de distancia, me di cuenta que en realidad, y es el enojo que hoy persiste, no es con Alemania, sino con toda la cuestión de mi doctorado, ¿no? Yo fui ahí porque era una beca doctoral, ¿no? Y fui ahí engañada, porque me dijeron un montón de cosas que no eran. Entonces, sí, la idea del video anterior era más bien retratar lo que es un poco la parte de Alemania y lo que es vivir en Alemania. Hoy quiero hablar. Voy a terminar primero la anécdota porque hay cosas que me quedaron como fuera la última parte. Eh, y voy a poner el énfasis en lo que es la cuestión de la academia, ¿no? Problemas de la academia, que es algo que es un tema difícil de hablar porque cualquier cosa que uno diga mal sobre algo que tenga que ver con la educación pública estás atacando la educación pública o una cosa así. Por supuesto que no, yo súper defiendo la educación pública, yo realmente incluso creo que no debería existir la educación privada, o sea, realmente defiendo lo público, y por eso creo que es que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de cosas que están mal, pero no porque no quiero que lo público exista, sino al contrario, ¿no? Porque me gustaría que haya una crítica y que nos hagamos cargo de situaciones, porque después, bueno, pasan cosas como Milei, que se agarran de algunas cuestiones minúsculas, pero que sí son verdad, ¿no? Que tienen que ver un poco con curros que existen, y creo que quiero hablar de eso, ¿no? Un poco. Antes, bueno, como les decía, voy a redondear un poco la anécdota. Les había contado un poco cómo era mi día a día en Alemania, los problemas administrativos que tuve. Bueno, algunas cuestiones para cerrar respecto de la anécdota. Una de las cosas que a mí me sostenían, que me daban que me motivaban a mi día a día en Alemania, era que yo había planificado con mi mamá que ella me iba a ir a visitar y nos íbamos a encontrar en Berlín, y de ahí vamos a ir a los Balcanes, que con que me conozcan de un ratito creo que ya saben que soy muy fanática, soy muy, muy fan, o sea, son como mis países favoritos, ¿no? Junto con Argentina. España también me gusta mucho, pero amo, amo, amo lo que es Serbia, Bosnia, bueno, toda la zona de los Balcanes, especialmente Serbia, Bosnia, pero bueno, extendido a todos los Balcanes. Y vamos a ir justamente a Serbia, a Bosnia, que habíamos ido hace varios años, pero como que fuimos a muchos lugares y estuvimos poco tiempo para tantos lugares, entonces queríamos profundizar en lo que más nos gustó y conocer un poco más. Eh, Así que bueno, yo estaba súper contenta. Además, Bosnia, bueno, por una serie de cuestiones nos había quedado como mucho, mucho pendiente. Y bueno, y entonces habíamos reservado todo, ya teníamos los pasajes de avión, todo, ¿no? Para ir de allá. Y cuando nos encontramos, yo estaba súper contenta porque era como, bueno, por fin me voy a ir de acá. Recordemos que en mi mente de ese entonces todos los problemas eran por Alemania, ¿no? Eh, Porque, bueno, era mucho más difícil aceptar cuál era el problema verdadero porque implicaba básicamente que todo lo que me había forzado durante años no tenía sentido. Yo pensaba, bueno, por fin me voy a ir de Alemania, por fin, por fin.
Entonces, estaba con mi mamá en el aeropuerto, esto fue en julio, eh, estábamos en el aeropuerto y cuando vamos a embarcar, veo que la chica agarra el pasaporte de mi mamá, lo mira y hace una llamada por teléfono. Yo ahí pensé, yo estaba muy, muy psicotizada pensando que nada podía salir bien, entonces yo pensé, bueno, ya está todo mal, todo mal, todo mal. Y sí, efectivamente. Resulta que en Bosnia, como que la fecha de caducidad del pasaporte tiene que ser 3 meses superior a el momento en el que uno va. Creo que lo expliqué muy mal, pero la idea es que, bueno, el pasaporte de mi mamá vencía en septiembre, con lo cual, digamos, nosotros íbamos a estar solamente 10 días en Bosnia en julio. Jamás pensamos que eso iba a implicar algún problema. Pero bueno, según la ley de Bosnia tenía que todavía seguir vigente por 3 meses más. Así que no pudimos entrar, no pudimos ir al país. Bueno, fue todo un... O sea, para mí aparte fue terrible porque es como, bueno, o sea, nos vamos a tener que quedar acá. Pero pensé, bueno, vamos a la Embajada de Argentina a ver si nos soluciona el problema. Bueno, la voy a hacer corta porque no tiene mucho sentido contar todos los pormenores de lo que pasó y de todas las peripecias con la embajada y con cosas, papeles y cuestiones, pero la cuestión es que no se podía. Así que... Así que bueno, me tuve que quedar, ¿no? Ese tiempo que yo pensaba, por fin me voy a ir de Alemania y voy a estar en los Balcanes, tuve que quedarme en Alemania. Y además, como mi mamá, a mí me daba mucha pena porque ella, o sea, había ido y ya además tenía todo, o sea, todo reservado, todo planeado, un montón de plata, ¿no? Que había gastado, de todo. Y digo, bueno, está acá. Obviamente, lo lógico sería, ella no tenía obviamente todos los problemas que yo tenía con Alemania, era bueno, vamos a quedarnos en Berlín, conocer lugares, ir a lugares, no quería dejar de hacer cosas y eso, pero la verdad es que me costaba un montón, tipo, tener que salir y ir y hacer cosas, ¿no? Que uno se supone que tiene que disfrutar, a mí la verdad que me costaba un montón. Bueno, me pasaron otras cosas también, como que yo había dejado mis cosas en Rostock, porque era muchísimo, imagínense, me fui por 4 meses a los Balcanes, íbamos a ir solo con lo mínimo indispensable, ¿no? Ropa de verano y cosas así, y después, bueno, tenía que volver a Rostock para una semana antes de irme, ¿no? Como para recoger mis cosas y además rendir un examen. El examen me fue re mal, yo estaba re nerviosa, fue todo, o sea, quise también, tenía que cerrar la cuenta de banco. Resulta que la cuenta de banco, si bien es un banco que hay en todos lados, en las sucursales en todos lados de Alemania, para cerrar la cuenta de banco, que ya mencioné en el video pasado, todo lo que me costó abrir la cuenta de banco y que tardé 1 mes y medio en abrirla, bueno, para cerrarla había que hacerlo específicamente en la sucursal en la que, o sea, tenía que ser presencial sí o sí, no existen las cosas no presenciales, así como no existe la digitalización prácticamente. Tenía que ser en la misma sucursal en la que había abierto la cuenta. Entonces fuimos a esa sucursal y resulta que había cerrado. Así que fui para rendir un examen y para cerrar la cuenta del banco y el examen me fue, o sea, eh, aparte salí llorando, fue como, no. Y tampoco pude cerrar la cuenta de banco. Bueno, un poco eso, ¿no? Como para cerrar. Después volví a Buenos Aires y era una situación en la que yo estaba esperando desde hacía un montón, como pensando, ay, qué bien, por fin, por fin, por fin, por fin. Pero yo estaba re deprimida. Cuando llegué a Buenos Aires, eh, o sea, seguí mal. Estuve, no sé, un mes, por lo menos un mes que estuve mal todavía, ¿no? Como que me había quedado como no sé, como un estrés postraumático, no sé, como la inercia, ¿no? La depresión es algo que puede empezar siendo algo psicológico, pero después es algo biológico y uno pierde un poco el control de eso, ¿no? Em, Así que bueno, seguí como mal, durante por lo menos un mes, ¿no? Y todavía con ciertos problemas, ¿no? Como que me seguía girando el tema hasta hace muy poco, realmente. Em, Porque, bueno, una cosa que me quedó pendiente también, ahora sí voy a centrarme en todo lo que es la cuestión académica puntualmente. En el video anterior alguien me preguntó, ¿pero qué pasó al final con el doctorado?
Bueno, ahora voy a contar eso. Y otra pregunta era, ¿pero por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué fuiste ahí si no te gustaba lo que estabas haciendo, si no querías hacerlo? ¿Por qué? Bueno, esas dos preguntas que parecen como re básicas, o sea, sí, eso voy a responder, que es súper importante, ¿no? Creo que quizás lo más importante de todo. Em, Primero voy a contestar por qué me metí en eso, ¿no? Bueno, la verdad es que la investigación era como mi sueño. Yo era algo que había idealizado un montón, era algo que durante mi carrera además me esforcé un montón como para tener buenas notas, por eso también tardé bastante en recibirme porque me esforcé mucho en tener un buen promedio, ¿no? Todo para la cuestión de la investigación y todo eso. No se sabía muy bien porque en realidad no te dicen muy bien, nadie te orienta, es como una cosa medio como una especie de logia, ¿no? La gente que se dedica a eso. Em, y a mí me tendió la mano quien era mi director, ¿no? Que yo conté un poco sobre él la semana pasada. Yo además pensaba siempre como no, soy un fracaso, no sirvo para nada. Y él como que me súper levantó de ahí, como no, no, vos tenés que dedicarte a esto. Y yo, bueno, sí, pero ¿te parece? Porque sí, 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 vas a ver que te ve re bien, porque nada, lo que haces es genial y todo eso. Entonces yo como que me súper metí. A mí me apasiona, bueno, yo soy como muy fan de Joseph Roth, escritor austrohúngaro, ¿no? Que escribía en alemán, por eso, bueno, también mi tesis era, mi idea original era explorar una parte de Roth que a mí me parece lo más apasionante, que es la cuestión, la relación como con Europa del Este, ¿no? Y las representaciones de Europa del Este, ¿no? Pero desde la cultura alemana y concretamente desde Joseph Roth. Bueno, eso en principio lo tuve que modificar porque a mi director le parecía que en realidad yo tenía que hablar sobre otro tema, tenía que investigar, o sea, está bien sobre Joseph Roth, pero otro tema que era como el tema que le interesaba a él, que es la cuestión como de la ensayística, ¿no? Como bien centrándome en la cuestión del género literario y bueno, las herramientas de la ensayística, etcétera. Y después tuve que además cambiar de vuelta el proyecto para que entrara en lo que es el proyecto de la beca binacional. Binacional, ahora les explico por qué. Em, entonces, bueno, yo terminé como modificando mucho eso, pero bueno, seguía esta idea, ¿no? Yo me había esforzado durante un montón de tiempo. Yo venía con esta idea de ser investigadora desde hacía ya varios años y era como realmente lo único que yo me imaginaba haciendo. Em, entonces, ya llega un punto en el que, bueno, y cosas que uno tiene que sufrir, ¿no? Si son, bueno, hay que sacrificar algo, quizás tengo que pasar por una situación que no me gusta, pero es por una cosa mayor, me parece que está totalmente justificado, ¿no? Entonces mi idea era, bueno, no quiero pasar unos meses en Alemania, no quiero, o sea, no quiero toda esta cuestión burocrática y todo, pero me parecía lo más lógico del mundo. Bueno, siempre hay cosas que a uno no le gustan y las tiene que hacer, ¿no? Parte de tu trabajo siempre va a ser cosas que no te gustan. Lo que empezó a pasar es que, claro, la balanza empezó como a, cada vez las cosas que no me gustan empezaban a tener un peso mayor, ¿no? Eran más y más y más. Que en general eran cosas que nadie me había dicho que era así, de hecho me habían dicho todo lo contrario, ¿no? Me habían dicho que la plata me iba a alcanzar, para empezar, ¿no? Eso fue una absoluta mentira, absoluta mentira. Como me pasa siempre, editando el video me doy cuenta de que me quedó algo importante afuera y lo quiero aclarar. Ustedes podrán pensar, bueno, no es que te mintieron, sino que en realidad la situación cambió cuando llegó Milei por los recortes drásticos, etc. Y esto es parcialmente cierto. O sea, es cierto que la situación fue mucho más dramática de lo que debería haber sido porque ganó Milei y los recortes, etc., ¿no? Una de las cosas que pasó, por ejemplo, gracias a eso, fue que en lugar de pagarnos en euros mes a mes estando allá, nos pagaran todo junto en pesos que nosotros tuvimos que cambiar en una cueva antes de ir, ¿no? Pero una vez que estoy por viajar, me voy enterando de que todas las cohortes anteriores tuvieron problemas con los pagos. Todas tuvieron problemas. Mi director sabía eso, ya que formaba parte del programa desde hacía años. Todos sabían eso y siempre hubo problemas. Siempre hubo problemas. De hecho, me enteré de que una estudiante les hizo un juicio justamente por eso, porque la dejaron allá y no le pagaban. Entonces, siempre hubo problemas. Y de hecho, cuando yo le mencioné algo a mi director una vez que ya estábamos por viajar, dijo, bueno, sí, siempre hay problemas, pero me lo dijo justo antes de viajar, una vez que ya estaba absolutamente todo preparado. Entonces, claro, fue pasando eso, de repente me di cuenta, pasé como por un camino en el que primero era, bueno, estoy haciendo esto para después llegar al otro,
a que sea solo cosas malas y después las cosas buenas no aparecían. De hecho, bueno, esto les decía, la beca binacional. A nosotros una de las cosas que nos dijeron era que era una beca binacional, es decir, que tenía un título expedido en conjunto por una universidad argentina y la universidad, y una universidad alemana, ¿no? Bueno, se ve que eso era mentira, es el nombre que le ponen, pero es mentira. O sea, el diploma al final es solamente de la Universidad Argentina. Entonces hay un montón de cosas también, bueno, uno sabe el peso, ¿no? Que para en Argentina, que está mal, pero bueno, es así, ¿no? El peso que tiene como lo europeo. Entonces yo pensaba, bueno, voy a hacer esto y esto y esto, pero eh, voy a tener un título binacional. Bueno, eso es mentira, también fue mentira, bueno, lo del dinero, como les decía. También me empecé a dar cuenta, ¿no? Que uno iba escarbando y era como todo muy mentira. De hecho, yo, bueno, conozco a alguien que se recibió, que terminó ese doctorado y resulta que por eso sé también que el título es mentira, que es binacional. Y que de hecho las materias que hizo en Rostock ni siquiera aparecían computadas. O sea, es todo mentira. Es todo, ¿no? Como, y me di cuenta también de que un poco la academia, al menos en lo que es humanidades, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que es totalmente diferente en lo que es las ciencias duras. Pasa mucho esto, ¿no? De que todo es inflar un currículum para presentar en otro lado para poder seguir inflando el currículum y es todo como un fin en sí mismo. Y algo que me ayudó mucho también para volver a rescatar cosas, ¿no? De que viví en Alemania, es que nosotros teníamos un taller, que eso fue lo único que me sirvió en realidad en términos académicos allá, porque en realidad las materias no tenían nada que ver con mi tema, era todo como... y tampoco importaba porque nadie esperaba si igual esas materias después en realidad ni siquiera iban a aparecer, ¿no? En el analítico, así que es todo un gran... Toda una cosa muy falsa, ¿no? Para mantener el kiosquito de la gente que dirige, ¿no? El doctorado, que vive de eso, ¿no? Y que lo mantienen porque viven de eso, ¿no? De algo que es ficción. Bueno, teníamos un taller de tesis allá, que nos reuníamos cada 2 semanas y cada reunión nos centrábamos en los avances de la tesis de una persona diferente, ¿no? Del taller. Y bueno, todos teníamos que leer antes un avance, ¿no? Un informe y después lo comentábamos entre todos ahí. Y eso la verdad que estaba buenísimo. Y cuando me tocó a mí, me pasó que el profesor que dirigía todo esto, me dice, mira, a mí la parte esta no me parece, no entiendo por qué le das tanto énfasis a esta cuestión como de la ensayística y todo eso. ¿Por qué no vas más por el lado, ¿no? de la Europa del Este y eso que está buenísimo? Yo le digo, bueno, la verdad, le digo, porque era lo que quería mi director. Yo en realidad quería meterme con eso, pero él me convenció de que, bueno, que eso sea solamente un pequeño, como un subtema, pero lo importante tiene que ser lo de la ensayística y todo eso. Y entonces él me dijo, mirá, hacer una tesis lleva mucho tiempo, requiere de una pasión y de o sea, realmente que vos te pongas durante años y años, siempre con lo mismo, hablando con los mismos textos, ¿no? Em, Tiene que ser algo que realmente a vos te guste. No importa tu director, digamos, tu director tiene que estar ahí para guiarte. Y eso solo, ¿no? Y eso a mí me quedó, ¿no? Como que digo, bueno, mi director no está para nada, porque literalmente, como yo conté la semana pasada, ¿no? En el video anterior, que mi director directamente se borró, directamente ni siquiera me preguntó si había llegado a Alemania, o sea. Y ahí me di cuenta, como digo, bueno, estoy haciendo todo esto a cambio de qué, porque no hay nada de cambio y ni siquiera estoy haciendo lo que yo quería, ¿no? Entré porque quería, estaba apasionada por escribir X cosa. No estoy escribiendo X cosas, estoy haciendo un montón de cosas que no me gustan, no hay dinero de por medio tampoco. O sea, ¿entienden? Que no tenía ningún sentido y que además yo veía que eso no iba a ningún lado y que yo veía a mis compañeros, bueno, compañeros, gente que ya tiene doctorado, más de un doctorado incluso, y está en una situación súper precaria. Y yo digo, o sea, no entiendo por qué, con todo respeto, ¿no? Que hay gente que obviamente, si es lo que les apasiona, yo realmente prefiero ganar muy poco y hacer lo que a mí me apasiona que ganar realmente un montón de dinero. Y, o sea, realmente entiendo eso. Lo que me pasaba a mí es que la parte de recompensa que esas personas sienten, ¿no? Que es esta pasión por hacer lo que quieren, en mi caso ya no estaba, ¿no? Y no sé, sentí como eso, como que se me movió todo el piso y de repente como que me tuve que replantear todo lo que estaba haciendo.
Me generaba mucho como remordimiento, ¿no? Como esto de dejar, ¿no? Porque yo sentía, bueno, me comprometí con esto y no puedo abandonarlo, porque esto que el otro, hasta que meses después de que ya había vuelto a Argentina, y ahí fue cuando empecé a reponerme del trauma. Meses después de que volví a Argentina, cuando me di cuenta y acepté que yo no les debo nada. De hecho, yo acepté una serie de condiciones y me comprometí a una serie de cuestiones a cambio de una serie de cosas que no estuvieron ahí, ¿no? Y que nunca iban a estar. Entonces, a partir de ahí que dije, bueno, voy a cortar con esta situación, ahí empecé como a sanar, ¿no? Tomen ustedes las decisiones sobre su vida, no las deleguen a otros y háganse cargo de esas decisiones. Uno siempre se va a tener que hacer cargo de las decisiones, así que mejor hacerse cargo de las decisiones que toma uno, ¿no? Y no de que toma otro. Porque a mí lo que me pasó es, yo por eso un poco en chiste y un poco en serio lo comparo a una secta, meterse en una secta. Cuando uno se mete en una secta, básicamente es porque lo que está haciendo es delegando su decisión, su cerebro en otro, ¿no? Y yo siento que hice eso realmente. Porque de repente no era yo la que estaba tomando las decisiones importantes de mi vida, ¿no? La que determinaba qué hacer con mi tiempo, mi vida, mi energía, ¿no? Mi dinero, todo. Otra cosa que yo vi es que hay un componente de esquema piramidal, ¿no? Esto no se habla mucho, pero la verdad es que cuando uno está metido en la academia, se supone que cuando uno ya está bien establecido, mete a otros, ¿no? Una vez que uno hizo su doctorado, tiene sus propios doctorandos, ¿no? Gente a la que uno mete. Entonces, uno tiene que convencer a otros para que entren, para que a uno le vaya bien, ¿no? Que eso es lo que le pasó a mi director. Mi director estaba ahí, necesitaba meter a otra gente, me mete a mí. ¿Cómo me mete? Diciéndome, la situación es la siguiente. Vas a tener que hacer esto y dejar un montón de cosas a cambio de nada. No, obviamente, me dice que está todo bien, que voy a ganar dinero, que voy a hacer esto, que lo otro, y que voy a... O sea, te miente, básicamente. Mienten porque te tienen que meter ahí adentro, ¿no? Por eso funciona muy parecido. Yo lo vi muy. Realmente me da. Perdón a la gente que se quiere meter en la academia. Si los hace felices, está bien. Pero piensen bien esto. Si realmente les hace felices, ¿no? O si ustedes se quieren convencer de que los hace felices. Porque es así. Yo conozco gente que eso les hace feliz y está perfecto. No fue mi caso, claramente. Y otra cosa que me molestaba mucho, además de la cuestión burocrática y de estas dinámicas, ¿no? Y de la cuestión, ¿no? Como que hay un incentivo a la competencia, que a mí tampoco no me gusta nada eso. Yo soy una persona cero competitiva, no me gusta para nada. Bueno, mi director, de hecho, me ha dicho cosas como, no vayas a ser amigos, ¿no? Cosas así como... em, Es terrible, terrible. Y yo en ese momento no me daba cuenta de eso. Además, siempre las recompensas son simbólicas, ¿no? Como, de hecho yo pasó, bueno, y ya cierro con esto. Yo volví el 31 de julio volví a Buenos Aires. Nunca más volví a hablar con mi director. De hecho, me mandó un mensaje una semana antes de volver y me dijo, avísame cuando quieras que nos encontremos, como así fingiendo, o sea, fingiendo demencia totalmente. Yo le digo, sí, sí, cuando quieras. Si querés, voy digamos, a donde trabaja él, o sea, o hacemos una videollamada. Avísame y arreglamos. Nunca más me avisó. O sea, otra vez me volvió a dejar totalmente colgada. Que por supuesto ya en ese momento no me importaba. Yo ahí dije, bueno, a ver, si no me vuelve a contactar él, la verdad, qué sé yo, no lo voy a andar persiguiendo yo, o sea. Em, entonces, bueno, pasó eso, ¿no? Esa fue la última vez que hablamos, a mediados de julio, que fue eso, coordinar algo que nunca coordinamos. Después, en enero o febrero de este año, me manda un mensaje. Hola, Leonor, tanto tiempo. Como para prepararnos porque hay que hacer un workshop anual, ¿no? Yo ya había decidido que no, que iba a dejar totalmente todo, que no quiero seguir con esto, no me está dando nada, me está sacando todo, me está haciendo mal
física y mentalmente realmente, y además tengo que invertir una cantidad de tiempo que ¿en qué momento voy a generar plata que necesito para comer? O sea, no o pagar los servicios, ¿me entendés? O sea, no, es imposible porque te absorbe muchísimo tiempo, ¿no? Es como imposible. Bueno, entonces yo ya estaba decidida, me mando ese mensaje, yo me quedé. Además fue en mi mente, fue como revivir todo, ¿no? Como, bueno, le mandó un mensaje, le expliqué básicamente una versión súper resumida de lo que estoy contando, ¿no? Muy respetuosa igualmente, ¿no? Como yo entiendo que él es una persona que también está metido en esa dinámica y lo siento también un poco como víctima de una lógica de secta, ¿no? Si bien también como pasan las sectas, yo veo mucho a Pablo Salún, me fascina la cuestión de las sectas, pasa eso, ¿no? Que uno es víctima y después se termina convirtiendo también en victimario, ¿no? Pero pasa que uno tiene esos dos roles, yo creo que él está recooptado también por eso y digo, bueno, no lo voy a cambiar, ¿para qué? Le dije, mira, la verdad es que te mandé un mensaje larguísimo, ¿no? O sea, todo bien, yo aprendí un montón de vos, todo bien. O sea, le dije, la verdad me sentí como re sola porque sentí que cuando estaba allá no tenía a nadie realmente. Vos desapareciste, todo. Bueno, yo me quedo con las cosas buenas, con lo que aprendí de vos, que es un montón. Pero no puedo pagar en el supermercado con capital simbólico. O sea, y lo bloqueé. Y le dije, te voy a bloquear, pero no porque como enojo ni nada, sino porque no quiero que se genere un mensaje de ida y vuelta o sea, quiero que esto termine acá para siempre para poder continuar con mi vida. Así que nada, o sea, está todo bien, me quedo con las cosas buenas que aprendí de vos. Chao. Eh, y bueno, nada, eso, y la verdad que a partir de ahí sentí que empecé a poder respirar y a procesar bien realmente todo. Me tuve que reinventar y por eso estoy acá haciendo estos videos, porque, bueno, mi proyecto de convertirme en una investigadora salió mal, así como salió mal mi proyecto de ser divulgadora del Holocausto por motivos, bueno, que ya expliqué en otro video, eh, que, bueno, lo pueden ver, ¿no? De toda la cuestión de cómo me echaron del Museo del Holocausto y otras cosas también. Así que estoy intentándolo una vez más, sin miedo al éxito, con, bueno, divulgar. Ahora por eso también le estoy poniendo toda la energía que le ponía antes a la cuestión de la vida académica, ahora se la estoy poniendo a la divulgación. Por eso les pido, por favor, a mí me ayuda un montón si ustedes le ponen me gusta a los videos, comentan, bueno, si quieren obviamente los comparten y se suscriben y activan la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que subo un nuevo video, porque todo eso me sirve un montón para el algoritmo, para que YouTube le recomiende mis videos a otras personas y llegar a la nueva gente. Es la forma también que yo tengo de promocionar mis cursos, que es la forma de sustentar, ¿no? la divulgación. Y bueno, y muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que esperaba y me daba un poco de miedo como comentarios, así como mucho hate y todo eso. Y la verdad que no, los comentarios como súper buena onda. Re bien y agradezco un montón porque además a mí realmente soy una persona que a lo largo de mi vida y de mi infancia he sufrido mucho lo que es la vergüenza, ¿no? Esa no hacer cosas por vergüenza todo el tiempo y exponerme así, ¿no? Con mi cara y hablar y exponerme a ver comentarios y eso, para mí es como para mí tiene un valor muy importante, ¿no? Como parte de una terapia contra eso, ¿no? Contra esa timidez, contra esa idea de vergüenza, de, bueno, perderle el miedo a pasar vergüenza. Si estoy pasando vergüenza, la verdad es que no pasa nada, ¿no? Así que un poco eso, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que algo puede salir muy mal y aún así no pasa nada, ¿no? Uno se siente un poco más libre de probar cosas nuevas y bueno, y hay que probar cosas nuevas. Así que, bueno, les agradezco mucho si llegaron hasta acá y aprovecho para comentarles algunas cosas que se vienen. Tengo personas que hicieron todos mis cursos, cosa que para mí es como increíble, me siento muy honrada de que me elijan así y que me vuelvan a elegir. Y me preguntan si voy a sacar más cursos, o sea, como bueno, ya hice todos tus cursos, bueno, y ahora, bueno, se viene un curso nuevo que le estoy poniendo toda la energía y tiempo y creo que va a ser mejor que los anteriores, al menos obviamente depende si les interesa o no la temática, ¿no? A mí me interesa, pero además estoy poniéndole todo el esfuerzo para que sea lo más completo posible, que va a ser sobre el expresionismo alemán.
en todas sus facetas, ¿no? De pintura, literatura, música, o sea, en todo. Y no sé para cuándo va a estar, pero imagino que para antes de febrero seguramente no, pero voy a hacer lo posible para que esté para marzo. Creo que es lo más realista. Y para YouTube, bueno, estoy trabajando en un nuevo formato que van a ser cuentos, ¿no? Que leo cuentos y comento. Voy a ver qué tal sale, voy a ver con uno y bueno, y si prospera, seguiré sacando más. Y bueno, les agradezco muchísimo nuevamente por seguirme y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.